Bueno, aquí estamos. Hola, Emily, ¿cómo estás? Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Muy bien, encantados de verte Bien, una semana hola. más. Qué A ver bueno. cómo está bien Oye, las cosas. Adelante, dime. buenísimo, buenísimo esto de antequera, antes que era. Y Bueno, buenísimo también eso ha impactado lo de 1500 días de dolor. Jolín, sin palabras. Impresionante. muy bien, Madre Roberto, mía, una vez más. Pues madre hay que Venía, dar el mía. reconocimiento también de Emily. venía a colación de tu sección, ¿no? También un poco toda la historia de Roberto, ¿no? De temas de superación, de pensamiento positivo, de superar barreras. Madre mía, madre mía. Bueno, pues hoy vamos a poner límites. Hoy el título de la sección es poner límites. Y yo hoy estoy un poco nerviosa porque tengo mucho contenido, quiero ir muy rápido y entonces voy a meter la quinta. Espero que no quede demasiado acelerado, pero sí es verdad que estoy un poco nerviosa porque hay mucho contenido preparado. Bueno, Pues pues disfrútalo, Emily. Disfrútalo. venga, gran consejo, gracias Iván. Vamos a por ello. Bueno, en una primera parte, introducción, 3 ideas. Hay 1000 maneras de poner límites. Nosotros simplemente vamos a hacer una propuesta constructiva. Idea número 2. Hay un concepto que emerge en este asunto de poner límites y es la asertividad. Asertividad, que es la habilidad que permite a las personas expresar su opinión, sentimientos y necesidades de una forma firme y adecuada, sin hostilidad ni agresividad, sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás, y es así como nosotros vamos a aprender a poner límites de una manera asertiva. Y tercera idea, nosotros vamos a poner límites saludables, es decir, vamos a aprender a decir no cuando no puedas o no quieras. Escúchate y muestra respeto por ti mismo para saber qué te puede generar malestar y evitarlo. Al final estamos hablando de respeto por uno mismo, es decir, autorrespeto. Entonces, como decimos siempre, ¿os gusta la propuesta? Pues venga, empezamos. Mirad, vamos a empezar por algunas definiciones y empezamos con lo que son límites saludables. Y es que los límites saludables son aquellos que se generan con el objetivo de proteger la propia estabilidad mental y emocional. Es decir, son esas líneas invisibles que nos ayudan a sentirnos seguros y cómodos, esto es muy importante, en nuestras relaciones interpersonales. Esto respecto a límites saludables, pero realmente, ¿qué es poner límites? ¿En qué consiste? Se puede pensar que poner límites consiste en establecer ciertos estándares para cambiar el comportamiento de los demás, pero lo cierto es que no podemos ni debemos cambiar a los otros. Entonces aquí llegamos a la primera clave, a la primera conclusión, y es que los límites no tienen nada que ver con los demás, en realidad tienen que ver con uno mismo, tienen que ver conmigo. Construir límites requiere decidir esto es lo que acepto y esto es lo que no. Es decir, delimitar o establecer mi espacio protegido y hacerlo respetar. No construyes tus límites delante de nadie, como un muro o como una muralla, sino que los construyes a tu alrededor para honrar el valor que sabes que llevas dentro. Reaccionar y levantar muros a lo que dice o hace otra persona sería en realidad actuar desde el miedo. Los límites, sin embargo, consisten en valorarte y honrar quién eres, es decir, dibujar tu espacio sagrado. Hay una diferencia de enfoque entre lo que sería ese modo de defensa y el modo de respuesta, el que nosotros estamos diciendo de poner límites saludables. Un ejemplo, decir esto es valioso y si alguien quiere cogerlo o usarlo sin mi permiso, no lo voy a permitir. Este sería un ejemplo del enfoque que nosotros estamos diciendo. Por otro lado, es un error pensar que establecer límites es expresarle, comunicarle o negociar con alguien
qué es admisible para mí o que una de sus acciones nos hiere, nos afecta o nos molesta. Es más bien actuar nosotros de una manera firme, decidida y con determinación para que esa persona termine pensando algo así como, mejor dejo de hacer esto. Un límite no depende de las expectativas de cambiar el comportamiento de alguien. Eso será una decisión que deba tomar en todo caso la otra persona. Repetimos entonces que los límites no tienen que ver con el otro, tienen que ver conmigo. Cuando basas tus límites en ti, tu foco pasa de que te sientas dolido por otro que quizá no te está valorando como crees que mereces, a que veas que esa persona está rebasando el estándar de respeto que has marcado y definido como infranqueable o inadmisible. Y es que respetar a los demás es respetar sus límites, pero respetarte a ti es construir tus propios límites. En vez de preguntarnos muchas veces, ¿por qué siguen haciéndome daño si yo ya les he dado a entender lo que me duele? Esto nos sitúa en una situación de víctima, como si nosotros no tuviéramos nada que hacer o ninguna situación de poder. La pregunta más bien sería, ¿acepto esto en mi vida? ¿Estoy dispuesto a aceptar esto en mi vida? Por ejemplo, decir frases como yo no acepto la falta de respeto, yo no acepto una burla, yo no acepto un insulto, no acepto un grito, mucho menos no acepto un golpe. Es decir, no basas la validez de tus límites en que otra persona los respete o no. No son negociables. Apreciando tu propio valor, recuperas tu poder. Y es en ese momento cuando desmontas el poder que alguien ajeno pueda tener sobre ti. Llegados a este punto que hemos dicho, un poquito de teoría, a mí me gustaría poner un ejemplo. Y es que hace unos años, en un grupo de amigos, cuando mi hijo era muy pequeño, cuando estaba preparando esta sección, me di cuenta que yo esto lo he vivido y además de una forma fantástica, por eso lo quiero compartir. Bueno, imaginaos el típico grupo de amigos donde hay chavales de distintas edades, ¿no? Pues de repente un niño de 12, otro de 8, otro de 7, en fin, edades diversas. Y allá pues que tenemos pues al grande, ¿no? Al malote, al abusón, al que es más grande que los demás, más fuerte, bueno. Y de repente pues claro, tenía la costumbre pues a los demás de mandarles, de ordenarles, cuando no le hacían caso pues les insultaba, incluso pues alguna vez les daba algún zarandeo o algún meneo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que de repente había por allí un chiquillo que a mí siempre me llamaba la atención porque era un chaval muy despierto, un chaval muy majete y se le veía que tenía un respeto por sí mismo fantástico. Entonces, bueno, yo empecé a observar que este chico, cuando el malote, el abusón, se metía con él, simplemente decía, me voy, hasta luego. Ni entraba a discutir, ni entraba a negociar, ni nada. Simplemente decía, adiós, me voy. Y yo observé que esto sucedió 2, 3, un máximo de 4 veces. Pero en verdad, cuando pasó el tiempo, se dio lo que acabamos de ver aquí. Y es que el malote cambió su conducta, se dio cuenta que si le insultaba y si le intentaba ordenar cosas, el otro se iba, ponía sus límites y cortaba, se dio cuenta que se quedaba solo y efectivamente dejó de molestarle, dejó de incordiarle y, por supuesto, dejó de insultarle. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que él simplemente estableció sus límites, los cumplía y esto funcionó. Volviendo un poquito a la teoría, decimos que llegados a este punto podemos llegar a pensar, pero un momento, me sigue haciendo daño que la gente haga cosas que saben positivamente que me duelen. Y aquí tenemos que recurrir a nuestra decisión.
Volvemos otra vez, no ponemos el foco en el universo externo, en los demás, sino en nosotros mismos. Tenemos que recurrir a nuestra decisión. Ha pasado esto, lo que sea, una transgresión de mi límite. Me ha dolido, me afecta, pero puedo tomar una decisión. La decisión o el pensamiento es, ¿qué quiero hacer ahora? Podemos optar por aceptar. Y si aceptamos, esto que viene es importante, ¿eh? Si aceptamos una vez, una sola vez, que transgredan mis límites, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque cuando vuelva a pasar, lo aceptaremos de nuevo. ¿Y por qué lo aceptaremos de nuevo? Porque ya lo hemos aceptado antes. Por lo tanto, sabemos que podemos soportarlo. Este es el peligro. Como sabemos que podemos soportarlo y además sabemos que si expresamos lo que pensamos, esto podría provocar que la otra parte se enfade, se marche, monte en cólera, y como eso es a veces lo que nos da miedo y lo que no queremos, les permitimos que pisen nuestros límites para que no se vayan o para que no se enfaden. Vemos entonces que en este asunto de establecer o construir límites entran en juego cuestiones importantes como nuestras heridas internas, como la necesidad que tenemos de aceptación de los demás, nuestro miedo al rechazo o la necesidad de reconocimiento de los demás. Como vemos, siempre el tema de los límites tiene que ver con uno mismo, conmigo y con mi mundo interior y con cómo yo me hago respetar. No tiene tanto que ver con el comportamiento del otro. Otra posibilidad que puede suceder es que decidamos expresar a la otra persona cómo nos hace sentir su comportamiento. Frases como no lo merezco, no es justo, etc. En estos casos, que tú te sientas mejor no debería depender de que la otra persona cambie su actitud, sino que no aceptes más ese comportamiento después de haber expresado tu opinión. Es brutal lo que nos estás contando, porque la verdad es que yo me veo muy reflejado en ese papel de víctima, ¿no? De decir, oye, pero si yo soy bueno, yo quiero lo mejor para todo el mundo, ¿por qué tengo que aceptar estas mofas o esta indiferencia o esta falta de consideración o de no ser valorado, ¿no? Y lleva muchos años, como decía aquí Marola, 44 años haciéndolo al revés, hasta que te das cuenta que es que no te tienen que valorar de fuera, que hasta que tú no te valores a ti mismo y tú no sepas bien claro cuáles son los límites que estás dispuesto a marcar, pues te vas a seguir encontrando con personas que los rebasan, ¿no? Totalmente de acuerdo. Además, Iván, me doy cuenta que hay una especie de telepatía de lo que estás diciendo con lo que viene a continuación, porque es que justamente engancha. Y mira, así como esta primera parte ha sido un poquito más teórica, de explicar tal, ahora vamos con una parte más práctica, de dar consejos, dar algún tip, alguna pequeña ayuda para que alguien que tiene dudas le podamos ayudar un poquito a cómo comenzar. Entonces, dentro de esta parte práctica, que vamos a tener tres pequeños bloques, 4, perdón. El primero es, vamos a ver cómo construir tus límites y vamos a ver 5 pasos, son muy breves. Lo primero, y es lo que tú estabas diciendo, Iván, es decidirlo, es decir, darte cuenta y tener esa intención de que tienes que construir tus límites. A este le he llamado el paso 0, porque es el principal, es el paso del que nacen todos los demás. Paso número 1, conócete y valórate. Los límites son un reflejo del valor que vemos en nosotros mismos. Paso número 2, yo. Establece límites utilizando frases que comiencen con yo. Aquí es importante que entendamos que tienes el derecho de poner un cerrojo o verja sólida de protección
donde tú decidas o donde tú desees. Tienes el derecho, esto es importante, de no dejar entrar en tu casa a quien quiera colarse o a quien quiera entrar en tu casa sin llamar. Tercera idea, refuerza tus límites. Exprésalos cuando sea necesario. Es decir, habrá personas que rápidamente capten tus límites por sentido común. Lo veíamos en el ejemplo que hemos comentado del grupo de chavales. Pero siempre habrá personas que necesitan que les explicites claramente cuáles son tus límites. Cuarta idea, mantente firme, fundamental. Es un reflejo de tu seguridad y tu valor por ti mismo. Cuanto menos aprecies tu validez, más bajos serán tus límites. Y esto es así. Efectivamente, esto es así siempre. Vamos con otro bloque. Vamos a poner ejemplos de cuáles serían algunos límites que cada uno de nosotros podríamos poner. Primero, acabaré la conversación si me interrumpe constantemente. Por ejemplo, diré que no si me siento incómodo. Saldré de la habitación si me grita. Limitaré tiempo y energía con personas que quieran avergonzarme. No toleraré gritos de nadie, solo porque tenga miedo de herir sus sentimientos si le pido que pare. No reduciré mi respeto solo para que la otra persona se sienta mejor. Y un último ejemplo, me iré de ese sitio si me obligan, si me insultan. Estos ejemplos para ayudar a las personas a que construyan sus propios límites. Seguimos con un bloque que podemos llamar de consejos o ayudas para saber cómo empezar a poner tus límites. Cuando nunca antes lo hemos hecho, ¿cómo podemos comenzar? Primero, identifica lo que quieres y la motivación para establecer ese límite. Número 2, number 2, comienza con poco, eligiendo quizá al principio un solo límite, ahora con mucha firmeza y sin bajar la guardia. Idea número 3, number 3, mantén la calma y utiliza la comunicación asertiva. Cuarta idea, no te disculpes ni te justifiques. Quinta idea, prepárate para recibir un no como respuesta. Tenemos que estar preparados. Siguiente idea, prepárate para nuevos escenarios. Es decir, esta le va a gustar a Iván. Prepárate para decepcionar a los demás. Y última idea, para mí casi mi favorita, confía en tu intuición. Confía ciegamente en tu intuición. Hay un último bloque que lo he dejado para el final por la importancia que tiene, y es que está muy relacionado con la parte de poner límites, el aprender a decir no. Entonces, he preparado una serie. Muchas gracias, Mercedes, que acabo de leerte con el rabillo del ojo. Entonces, he preparado una serie de ideas que nos pueden ayudar a todas aquellas veces que necesitamos decir no y a decirlo de una forma elegante pero firme. Primera idea para decir no. Me encantaría, ojalá pudiera, pero ahora no es buen momento. Otra idea, no me siento cómodo con eso. Espera, no me siento cómodo con eso. Siguiente idea, tercera, no es posible para mí. Siguiente idea, gracias por la oferta,
gracias por la invitación, pero no es algo que pueda hacer en este momento. Y por último, y con esto llegaríamos al final, tendré que responderte a esto más tarde. Esta me parece una opción muy buena cuando a veces el mero hecho de improvisar o de quedarnos bloqueados cuando surge algo nos hace ganar un poquito de tiempo para reflexionar y poder dar nuestra respuesta unos minutos más tarde, después de haber encontrado calma. La repito porque es interesante. Tendré que responderte a esto un poquito más tarde. Y con esto terminamos por hoy lo que ha sido la sección Alma y Luz, poner límites. Solo voy a hacer un comentario. Impactado por el de prepárate para o está preparado para decepcionar a los demás. O sea, me la voy a escribir aquí porque es que no soy capaz, no puedo. Yo tengo que... La gente, lo que yo haga tiene que causar una buena impresión en los demás. Así soy yo por dentro y me impacta esa idea. Y me atrevería a decir que una parte de nosotros, lo que te está pasando a ti es una parte que todas las personas, en mayor o menor proporción, llevamos dentro. Es decir, el me como, me aguanto mis propias necesidades. Yo aquí suelo decir, me trago el sapo, pero cualquier cosa antes me destruyo a mí, antes que decepcionar a los demás. Y esto es algo que tenemos que aprender a hacer. Por eso hay que estar preparado para esos escenarios. Eso es algo que por lo que veo a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida y es muy duro cuando te dicen el famoso, joder, tú antes molabas, tío. O sea, claro, el antes molabas es, antes estabas dispuesto a hacerte daño por satisfacerme a mí y ahora, tío, ya no. O sea, antes molabas, ¿no? Entonces, bueno, decir, sí, bueno, antes molaba, ahora soy muy aburrido, me voy a casa a leer un libro, me voy a casa a dormir, que es lo que me apetece hacer ahora, ¿no? En vez de verte la cara y escuchar que me digas esto antes molaba. Vale. Lo que me apetece o lo que necesito, ¿no? Irme a dormir. O lo que necesito, sí, escucha. Por ejemplo. Eso es. Pues frases de hoy, bueno, os he propuesto siempre al final de cada sección, digamos, pues intentar poner una guinda con una frase final, ¿no? Relacionada o no con el tema que se haya visto. Muchísimas gracias. Entonces, la frase de hoy son 3 breves, están relacionadas 100% con el tema. La primera es brutal y dice: atreverse a establecer límites es tener el coraje de amarnos a nosotros mismos, incluso cuando corremos el riesgo de decepcionar a los demás. Es de Brené Brown. Siguiente frase: si es un deber respetar los derechos de los demás, también lo es defender los propios. Y por último, tercera frase y la más breve: los demás nos tratan como permitimos que nos traten. Muy bien, pues queda toda la reflexión, todas las ideas y además los atubolers están a saco asimilando todo lo que has dicho hoy porque, bueno, están con las manos en carne viva para aplaudir. Muy bien. Bueno, pues para el próximo día ya tenemos tema preparado y es ser, hacer, tener. Explicaremos por qué la secuencia va de esta manera y por este orden. Ser, hacer, tener. Pero eso será para el próximo día. Pues ahí queda para la semana que viene. Muchísimas gracias, Emily.